Vamos a orar, ¿les parece bien? Dios, te damos gracias porque eres bueno y eres fiel. Mi Dios, gracias por la vida de este pequeñito que acaban de presentar, mi Dios. Definitivamente podemos ver tu mano sobre él. Como tú lo pusiste en ese vientre y tú lo guardas, tú haces que nazca, papá. Lo harás que crezca, que prospere, que sea de influencia en esta sociedad, mi Dios. Que impacte naciones, que dé a conocer quién es su Dios. Gracias por su familia, papá. Mi Dios, y gracias por esta palabra que vas a hablar. Creemos que eres tú hablando a través de mí, papá. Que eres tú, Dios, soltando conceptos, papá, que se siembran en nuestro corazón y producen fruto al 100%, papito. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Mateo. Mateo 9 y vamos a leer en el versículo 29. Dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, te sea hecho. En la versión del mensaje dice, conviértete en lo que crees. Y en la de Passion dice, tendrás lo que tu fe espera. Qué interesante, ¿verdad? Porque siempre vas a obtener lo que estás esperando obtener. Si tú crees que el futuro va a haber problemas, ¿qué crees que te va a suceder en el futuro? Problemas. Si crees que vas a estar enfermo, ¿sabes qué va a suceder? Te vas a enfermar. La Biblia es muy sencilla. Es muy, muy sencilla. En este versículo me gusta mucho porque Jesús les dice, tú vas a terminar teniendo lo que crees que vas a tener. Y te vas a terminar convirtiendo en lo que crees que eres. Si alguien dice, es que yo soy bien enojón, de todo me enojo, ¿sabes qué va a suceder? Cada vez va a ser más enojón. Si alguien dice, no, es que yo soy bien desesperado, en un futuro va a ser más desesperado, porque te estás convirtiendo en aquello que crees y vas a tener aquello que crees. Qué interesante y qué sencillo, ¿verdad? La verdad es que pudiéramos dejar hasta aquí la prédica y ya irnos a comer y nada más hacerme esta pregunta, bueno, ¿qué estoy creyendo? No qué quiero, porque lo que vas a tener es la consecuencia de lo que estás creyendo. Lo que tienes hoy es la consecuencia de lo que un día creíste. Quien hoy eres es la consecuencia de lo que un día creíste que eras. Lo que hoy tienes es la consecuencia de lo que creíste que un día tendrías. Entonces, la pregunta interesante sería, ¿qué estoy creyendo? Porque lo que estoy creyendo aquí definirá mi futuro. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, vamos a Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Ese rato leí, en vez de leer Marcos, leí Marcos 10, 23. Y en el 23 dice, cuán difícil entrar en el reino de Dios. Nada que ver, ¿verdad? 9:23. Fíjense cómo dice. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer que vas a salir de esa circunstancia financiera, saldrás. Si puedes creer que eres sano, sanarás. Si puedes creer que tu familia se restaurará, verás la restauración. Si puedes creer que tu negocio prosperará, tendrás prosperidad. Si puedes creer, todo es posible. Qué interesante que pertenecemos a un reino donde todo es posible. Todo es posible. Piensa en el problema que tienes hoy. Enfermedad, escasez de dinero, problemas en tu matrimonio, problemas en tu familia, problemas en tu negocio. Piensa en el problema que tengas hoy. Ese problema
es posible que se solucione. Es posible que se solucione. Te voy a contar una historia que acabo de leer. Una historia real, donde hay un empresario que es americano de Estados Unidos, ¿verdad? Y lo mandan a hacer un negocio. Él como empresario se va a hacer un negocio con un jeque. Cuando llega con el jeque, pues hacen el negocio, lo cierran, ¿verdad? Un negocio de millones, miles de millones de dólares, lo cierran. Y ya cuando lo cierran al siguiente día, pues ya se regresa la persona de Estados Unidos y le pregunta uno de los de la familia: oye, queremos regalarte algo por el negocio que acabamos de cerrar. Y entonces el americano dice: no, pues nada, o sea, nomás vine a cerrar el negocio y ya me voy, está bien así, muchas gracias. Y entonces el jeque le dice, el de la familia real: ¿sabes qué? Queremos que lo aceptes, porque si no lo aceptas el regalo, nos vas a ofender como familia. Nuestra cultura es regalarte algo. Y el americano le dice: no, de veras, muchas gracias por el regalo, haz de cuenta que me lo diste, pero está bien así. Y entonces el jeque le dice, ya se pone más seria la cosa y le dice: si no lo tomas el regalo, no se va a hacer el negocio. Y entonces ya el americano dice: pues ya está seria la cosa, ¿eh? Y le dice: bueno, está bien, regálame un palo de golf. Ok, ya se despiden, se va el americano. Al mes llegan a la puerta del americano y le tocan. Voy a hacer como que toco. Y ya, oigan, pues vengo de allá de la familia real, del jeque tal, a traerle su regalo. Muchas gracias, pues pásenle. Y le dijo el de la familia real: no, lo que pasa es que queremos que se suba a su carro y que nos siga para poderle ir a entregar el regalo. Entonces el empresario americano dice: sí, y ya se sube al carro, lo van siguiendo, y cuando lo van siguiendo, llegan a un campo de golf. Y están en el campo de golf y le dicen los de la familia real al americano: este es su regalo, queremos que firme, ¿verdad? En la mente del americano estaba un palo de golf. En la mente de la familia real estaba un campo de golf. Porque todos piensan de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, otra pregunta interesante sería: ¿cómo estás pensando tú? ¿Cómo estamos pensando? Si hoy pertenecemos a una familia real, a un reino donde todo es posible, donde todo es posible. ¿Hay enfermedad? Tienes sanidad. ¿Hay escasez de dinero? Tienes prosperidad. ¿Hay problemas? Tienes paz. ¿Hay quebrantamiento familiar? Tienes restauración. ¿Hay adicción a drogas? Tienes libertad. Si tú te pones a platicar un poquito con todas las familias que creen en Dios, que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, al menos tienen un milagro, al menos uno. Personas que un día no sabían cómo pagar el internet y de repente Dios suplió. Personas que estaban metidas en drogadicción y alcoholismo y Dios los sacó y construyó una familia. Personas que estaban a punto de morir y Dios los resucitó casi. Porque pertenecemos a un reino donde todo es posible. Si puedes creer, es posible. No nos importa cómo sucederá, pero nos importa qué sucederá. No me importa cómo lo hará Dios. Ese no es mi asunto. Mi asunto nada más es creer que esto ha sucedido. Hay un testimonio, ahorita me estaba acordando, de una persona que le detectaron leucemia en toda la sangre, así. Y mientras estaba ya en sus últimos días, estaba acostada la señora en su cama y de repente se levanta la hija porque la señora grita ¡ah! Y entonces la hija va corriendo desde el cuarto y se asoma la hija al cuarto y la sábana está empapada en sangre.
Y entonces pues agarran a la mamá y la llevan al hospital, le hacen un estudio y resulta que ya no tenía nada en la sangre. Pero entonces tomaron la sábana, la llevaron a hacer un estudio y resulta que la sangre que estaba dentro de ella estaba en la sábana y ella tenía sangre nueva. ¿Quién lo hizo eso? Dios. Porque pertenecemos a un mundo donde todo es posible. Pertenecemos al reino de aquel que creó todas las cosas. Quiero leerte un versículo en Jeremías. Jeremías capítulo 32. Y vamos a leer en el versículo 27. Jeremías 32, 27. Dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y después Dios te hace esta pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Dios te está haciendo esta pregunta hoy, te está diciendo: ¿hay algo que sea difícil para mí? ¿Crees que es difícil que yo pueda cambiar el estado de tu negocio hoy? ¿Crees que sea difícil que yo pueda quitar ese cáncer de tu cuerpo? ¿Crees que sea difícil que yo pueda restaurar esa relación familiar? ¿Habrá algo imposible para Dios? Ahora Jesús dijo: si puedes tener fe, todo es posible. Entonces, podríamos también hacernos esta pregunta: ¿cómo sé que estoy teniendo fe? Porque si tengo fe, todo es posible. Pero entonces una buena pregunta sería: ¿cómo sé que estoy teniendo fe? ¿Cómo sé que realmente estoy teniendo fe de que voy a entrar a esa universidad? ¿Cómo sé que realmente estoy teniendo fe que este negocio va a crecer? ¿Cómo sé que realmente estoy teniendo fe que Dios es mi proveedor? ¿Cómo sé que realmente estoy teniendo fe que este cuerpo experimentará sanidad? ¿Cómo sé que estoy teniendo fe? Vamos a Santiago. Santiago en el capítulo 2. Y vamos a leer en el versículo 17. Santiago 2:17. ¿Listos? Fíjense cómo dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y en el 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bríncate al 26. Dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. ¿Cómo sé que realmente tengo fe sobre esa circunstancia? Porque estoy teniendo obras. ¿Cómo sé que realmente tengo fe en Dios que este negocio va a crecer? Porque tengo obras. ¿Cuáles son estas obras? Estoy buscando clientes. ¿Cómo sé que realmente estoy teniendo fe en que Dios es mi proveedor? Entrego el diezmo. ¿Cómo sé que realmente estoy teniendo fe que este cuerpo va a sanar? Me levanto y ando. Pero Santiago dice: honestamente, si decimos que tenemos fe, pero no tenemos obras, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estoy jugando con mi mente. Yo creo que Dios me está llamando a un ministerio que trascienda, pero ni siquiera sirvo en la iglesia. Honestamente, no tengo fe. Me estoy engañando a mí mismo.
Yo digo que Dios es mi proveedor, pero no entrego el diezmo. Honestamente me estoy engañando a mí mismo porque no tengo fe. Pero si puedes tener fe, todo es posible. Pero la fe tiene que ir acompañada de obras. Entonces otra buena pregunta sería, ¿cuál es la obra que respalda que tengo fe? ¿Tu negocio está pasando por crisis? Ok, yo tengo fe en que Dios lo prosperará. Entonces necesita haber una obra. ¿Cuál va a ser la obra de esto? Que vas y tocas puertas. Te levantas y abres el local. ¿Tú tienes fe que Dios te llamó a los negocios para erradicar pobreza? Necesita haber una obra de fe. ¿Cuál va a ser la obra de fe? Pon un negocio. Pero tiene que haber una obra de fe. Si no, honestamente, te estás engañando a ti mismo, creyendo que está tu fe en Jesús, pero honestamente, mi fe sigue estando puesto en las cosas o los medios que Dios usa para bendecirme. Dios, honestamente, yo no tengo fe en que tú eres mi proveedor. Por eso es que no diezmo, pero necesito ser honesto con Dios y entonces Dios puede ayudarme. Familia, Dios, hay un salmo, no lo tengo ahorita, pero dice, si yo tuviera hambre, dice Dios, créeme que no me acercaría contigo y te dijera, oye, ¿sabes qué, Arturo? Tengo un montón de hambre, tráeme el diezmo para comer, ¿no? Este salmo así dice, si yo tuviera hambre no me acercaría contigo. Mía es la tierra, dice Dios. Entonces Dios usa diferentes medios para bendecirnos. Él es el dueño del oro y de la plata, dice Ageo. Pero Él usa diferentes medios. Usa tu negocio, usa tu empleo, usa tus inversiones, usa una ofrenda, usa un amigo, usa un familiar, diferentes medios. Pero yo no puedo poner mi fe en el medio que Dios está usando. Yo pongo mi fe en Dios. Dios, tú eres mi proveedor. ¿Cómo sé que realmente estoy creyendo? Porque estoy depositando mi diezmo. ¿Cómo sé que realmente estoy creyendo? Porque fui y di la ofrenda a la familia que Dios me dijo que la diera. Porque fui y llevé la despensa a la familia que Dios me dijo que la diera. Porque fui obediente y le estoy pagando la carrera a una persona que Dios me dijo que se la pagara. Una vez Isabel, me acuerdo que se me acercó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Dios me dijo que le pagara la prepa a este chavo. Yo, no manches, pues ¿cómo? Pues ni modo, pues hay que pagársela. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque entendemos que Dios nos está llamando a transformar la sociedad. Queremos esto. Entonces tal vez Dios te está llamando a pagarle la universidad a un chavo. Sea obediente. Esta es tu obra de fe que le crees que Dios es tu proveedor. Esta es tu obra de fe que le crees que Dios te llamó a cambiar las naciones. Dios tiene diferentes medios, pero mi fe tiene que estar puesta en Él. En una enfermedad, yo me tomo el medicamento, yo voy con el doctor, yo me hago los estudios, pero no significa que mi fe está puesta en los medicamentos. Yo me los voy a tomar, ¿me explico? No porque no me los tome o me los tome, significa que tengo o no tengo fe. Mi fe está puesta en Dios. Él me sanó hace más de 2000 años. Yo puedo tomarme este medicamento y este medicamento me funcione o no me funcione, yo soy sano, porque Él me sanó. Yo puedo irme a hacer los estudios y estos estudios digan que soy sano, que estoy a punto de morir el día de mañana, me vale, porque Dios dijo que Él ya me sanó. Entonces mi fe no está en los medios, mi fe está en aquel que venció en la cruz. Entonces la pregunta interesante es esta: ¿qué obra está demostrando que tu situación realmente estás creyéndole a Dios? Porque Santiago dice, ¿tienes fe en Dios? Qué chido. También los demonios creen que Dios existe y tiemblan.
pero necesitas una obra que demuestre que esto es verdad. ¿Estás creyendo que tu familia está siendo restaurada? Ok, ¿cuál va a ser tu obra de fe? Cállate. Si no tienes nada bueno que decir, cállate. Nadie dijo amén, dijo la pastora Arda. Pero honestamente, ¿estás creyendo eso? ¿O que estoy creyendo que Dios está restaurando la relación de mi hijo conmigo? Ok, ¿cuál va a ser tu obra de fe? Que me voy a callar. Que a menos que tenga palabras de edificación para la vida de mi hijo, voy a hablar. Si no, me voy a callar. Pero necesita haber una obra de fe, familia. Necesita haber una obra de fe. Ahora, quiero ya, si vamos a Romanos, capítulo 12. Traigo aquí mis separadores. ¿Quieren ver uno? Romanos 12. ¿No vieron? Traigo varios, miren. Aquí está uno, acá está otro. Aquí está otro. 12:2. ¿Listos? Dice en el 12:2 de Romanos: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te lo voy a leer en una versión que se llama El Mensaje. Fíjate cómo dice: esto es lo que quiero que hagas. Que Dios te ayude, dice. Toma tu vida cotidiana y ordinaria, tu vida de dormir, de comer, de ir al trabajo y de caminar, y ponla ante Dios como una ofrenda. Abrazar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. Y luego viene esto interesante: no te adaptes tanto a tu cultura, que te adaptes a ella sin siquiera darte cuenta. En cambio, fija tu atención en Dios, serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconoce fácilmente lo que Él quiere de ti y responde rápidamente a ello. A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti, desarrolla en ti una madurez bien formada. ¿En qué momento la cultura de este mundo, donde hay enfermedad, aflicción y escasez, nos arrastró y ni siquiera nos dimos cuenta? ¿En qué momento nuestros sueños se convirtió en el mismo sueño de alguien que no tiene a Dios? ¿En qué momento mis posibilidades se convirtieron en aquellas de alguien que no tiene a Dios? ¿En qué momento mis metas más grandes se convirtieron en las mismas metas de alguien que no tiene a Dios? Dios te va a dar una casa o un carro y unas vacaciones, pero esta no es tu meta más grande. Él te las va a dar para que disfrutes, pero nuestra meta más alta es la misma de Dios: rescatar almas del infierno y poblar el cielo. Pero ¿en qué momento que tal vez no te diste cuenta o no nos dimos cuenta, mis posibilidades fueron las mismas de las de alguien que no tenía a Dios? Familia, pertenecemos a la familia real. Nuestro Padre es el creador del universo, aquel que tiene en su mente todas las soluciones a todos los problemas.
Aquel que visitó el futuro y lo preparó y lo hizo tan bueno para que tú y yo llegáramos allá y lo disfrutáramos. Aquel que ha rescatado familias enteras de la drogadicción. Aquel que ha rescatado familias enteras de la pobreza. Aquel que ha rescatado de la misma muerte la vida de mi hija. Estas son nuestras posibilidades. ¿Crees esto? Sí, creo, Dios. Ok, ¿cuál va a ser la obra de fe? Porque si no, no estás creyendo. Dios me llamó a impactar la sociedad y en la iglesia y un ministerio grande. Mi hermano, ¿y a qué hora se va a poner a servir? Yo le creo que Dios me va a rescatar de esta situación de pobreza porque Él es mi proveedor. Mi hermano, ¿y a qué hora va a traer el diezmo? Porque esto declara que realmente estoy creyendo. Si no, honestamente, dice Santiago, te estás engañando a ti mismo. Yo creo que Dios me sanó hace más de 2000 años. ¿Y a qué hora te vas a parar de la cama y vas a andar? Yo creo que Dios va a restaurar mi familia. ¿Y a qué hora te vas a callar? Y vas a dejar de explotar y decir, es que así soy. Dios es fiel y si podemos tener fe, todo es posible. Todo es posible. Pertenecemos a un reino donde todo es posible, donde lo imposible se ha vuelto posible, donde la enfermedad se convierte en sanidad, donde la escasez en abundancia, donde el que no tenía valor cobra valor. Este es el Dios que tenemos. Esta es a la familia que pertenecemos. Estos son los recursos que hoy tenemos. Estos son hoy nuestras posibilidades, familia. Esto es el Dios que tenemos y es nuestro Padre. Tiene que haber una obra de fe. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar para esta semana? Ora por una obra de fe. Dile a Dios, Dios, dame una obra de fe que demuestre que realmente estoy creyendo que tú haces volver el corazón de mi hijo para conmigo. Que tú restauras este matrimonio. Dame una obra de fe, Dios. Porque mi corazón está puesto en ti. Pero quiero una obra de fe que demuestre que esto es verdad. Vamos a orar, ¿te parece bien? Cierra tus ojos. Dios, te damos gracias, papá, porque eres bueno y eres fiel. Gracias por cada familia representada, papá. Gracias por las finanzas de cada familia. Gracias por la salud de cada familia. Gracias por la unidad de cada familia, papito. Gracias por los matrimonios, mi Dios. Papá, los bendecimos, papá, declaramos que se prospera y aumenta en cada familia, cada día en el nombre de Jesús. Papá, reprendemos toda enfermedad de cada hogar en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de escasez y de pobreza, toda manera de pensar escasa en el nombre de Jesús la reprendemos. Papá, oramos, mi Dios, por nuestros hijos, papá, que tú los guardas, que el maligno no los toca, papá. Y en el nombre de Jesús declaramos, Padre, que eres tú, mi Dios, quien está hablando a cada uno de nosotros, papá, esta obra de fe, que realmente demuestre, estamos creyendo en ti, estamos poniendo nuestra fe en aquel que venció, en aquel que todo lo puede, en aquel que nos ha dado victoria. Gracias, papito tan bueno. Gracias, papá, por los empleos, por los negocios, las empresas, las inversiones, papá. Declaramos que siguen prosperando y aumentando cada día, mi Dios. En el nombre de Jesús, papá. Gracias por las escuelas de nuestros hijos. Gracias por los empleos de nuestros hijos, papá. Nos bendecimos, mi Dios. Gracias por esta casa que impacta a Guadalajara, mi Dios, que es un recurso para cambiar esta sociedad, papito. En el nombre de Jesús. En Hebreos 11:1 dice esto: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe
no es esforzarte por creer. Fe es una certeza de algo que ya sucedió. Yo tengo fe que hace más de 2000 años Él murió y resucitó y se llevó toda enfermedad con Él para que hoy yo sea sanado. Yo tengo fe que hace más de 2000 años Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Yo tengo fe que Él hace volver el corazón de los hijos para con los padres y el de los padres para con los hijos. Hay un predicador que dice que cuando él tenía ya los problemas encima, ya no sabía cómo salir de ellos, decía que, voy a bajar aquí, ¿está bien? Por las cámaras. Decía que lo que hacía era que él ponía en su casa una silla y después agarraba otra silla y la ponía enfrente y le decía al diablo: diablo, ven y siéntate aquí. Y él se sentaba aquí y le decía al diablo: vas a ver cómo adoro en medio de la circunstancia. Vas a ver cómo no tienes la capacidad de cambiar la perspectiva de Dios, aún a pesar de esta circunstancia. La adoración, familia, cambia tu perspectiva. Cuando cantamos Dios es grande, mi mente está metiendo estas convicciones a mi espíritu, que el problema es pequeño, pero que Dios es grande. Por eso adoramos, no porque Dios sea un Dios arrogante que digan: vengan, adórenme. No, Él no tiene estas necesidades profundas. Pero Dios sabe que cuando yo le adoro a Él, yo dejo de poner mi mirada en el problema y comienzo a poner mi mirada en Él. Y entonces digo: ¿cómo me preocupé teniendo un Dios tan grande? ¿Cómo es que tengo miedo de esto cuando mi Padre todo lo puede? Y las cosas cambian, porque al que cree, todo le es posible, ¿verdad? Le damos un aplauso a Dios, que es tan fiel.